Dios, te damos gracias en esta noche porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y aquí estamos delante de ti, Dios. Y hoy te pido que me ayudes a transmitir la palabra correcta. Espíritu Santo, lo que tú quieres hablar al corazón de cada uno de tus hijos. Hoy en específico bendigo la vida de Fabi, Señor, y estoy declarando sobre ella tu sangre preciosa que tiene poder sobre todo su cuerpo. En el nombre de Jesús, Señor, que todo lo que tú nos hables en esta noche sean cosas que guardemos en nuestros corazones, pero sobre todo que apliquemos a nuestras vidas. Yo te pido que cada una de tus palabras, Señor, se quede como un sello en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que a lo mejor las responsabilidades de la esposa, a lo mejor a los que no están casados, podría ser un tema que dices, ay, es que a lo mejor es aburrido, pero la verdad es que también es muy interesante porque tú puedes hacer muchas cosas antes de casarte. Y ahorita tienes como todo el panorama, toda la palabra de Dios, el discernimiento del Espíritu Santo que te estamos enseñando la viva palabra de Dios y te estamos dando una dirección para que cuando tú te cases puedas hacer la voluntad de Dios en tu matrimonio. Entonces, anota porque son unas perlas valiosas que te van a servir y es oro molido que te va a servir para toda la vida. Y sobre todo que a veces puedas orientar a tus papás cuando lo necesiten. Pero bueno, vamos a pasar a la palabra de Dios. La clase que me toca dar a mí se llama Las responsabilidades de la esposa. Estoy viendo que falta Paco y Lore, creo que no están porque no los veo. Voy a tocar este tema que es un tema que tal vez nos va a confrontar a las mujeres casadas y que Dios va a hablar a nuestro corazón y también es un análisis que nosotros tenemos que hacer de cómo estamos desarrollando nuestras responsabilidades, nuestro rol como esposas en casa. Y el primer versículo que vamos a leer o el primer punto que vamos a ver es ser esas ayudas idóneas, que yo sé que lo hemos escuchado muchas veces, pero es algo que nos enseña la palabra de Dios y que no podemos dejar de reafirmar ni dejar de enseñar. Ser ayuda idónea. Y quisiera saber quién me puede ayudar a leer Proverbios 31 del 10 al 12. Sí, Fabi, gracias. ¿Puedes abrir tu micrófono para leer Proverbios 31 del 10 al 12? Ya. Ya te escuchamos, sí. Sí, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Amén. ¿Al 12? Está bien, sí, por favor. ¿Hasta cuál, pastora? Hasta el 12. ¿Ya? ¿Ahí es el 12? ¿Leíste Sí. el 12? Sí lo leí. Yo tengo otra versión. El mío dice, esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Bueno, ser ayuda idónea. Aquí la Biblia en Proverbios 31 nos da muchas características de ser ayudas idóneas. Si leemos Génesis capítulo 2, el versículo 18, también quisiera que lo podamos leer porque tiene que ver con lo que estamos viendo y si alguien me ayuda a leerlo, se lo voy a agradecer. Es Génesis capítulo 2, versículo 18. Lo va a leer mi mamá. Gracias, Sarita. Sí, pastora, gracias. Dice, luego a su orden todo se derrite, envía sus vientos y el hielo se disuelve. ¿Ese es Génesis 2:18? Sí. En nueva
Traducción viviente. A ver, déjenme ver mi traducción. 18. Luego, a su orden todos. Déjenme ver mi traducción que dice. Es que la mía dice Génesis 2, 18. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. ¿No tienen ese? ¿Sí? Sí, pastora. Sí, ¿verdad? Sí, perdón. Sí, dice, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y lo que nos habla la palabra de Dios aquí es que Adán por sí solo no era capaz de alcanzar el llamado, que todo lo que Dios le había llamado a hacer y a hacer, así como les estoy diciendo, hacer y hacer. Adán no era capaz de alcanzar el llamado que Dios tenía para él solo. Por eso dice la palabra de Dios que necesitaba una ayuda adecuada, porque él solito no hubiera podido alcanzar el propósito ni hubiera podido cumplir la visión que Dios tenía para su vida. Por eso era importante y por eso Dios en su corazón dijo, le voy a crear una ayuda que sea adecuada y que pueda ayudarlo a cumplir el propósito y la visión de Dios para su vida. Así como el esposo es comparado con Cristo, la esposa es comparada con la iglesia. Nosotros somos esas ayudas adecuadas, esas ayudas idóneas que estamos ayudando a nuestros esposos a alcanzar, a cumplir el propósito y la visión que Dios ha dado no solo para la vida de él, sino para la vida de la familia. Nosotros somos esas ayudas idóneas y esos apoyos adecuados, porque si nosotros no estuviéramos, no podrían ellos alcanzar a cumplir la visión de Dios. Por eso estamos nosotras ahí, para apoyarlos, para bendecirlos, para orar por ellos, para interceder por ellos. Somos esas ayudas adecuadas y estamos alcanzando a cumplir, estamos ayudando a cumplir el llamado que Dios tiene, no solo para él, sino para toda la familia. Dios tiene una visión para cada una de las familias. Dios tiene un propósito para cada una de las familias, el cual el esposo es encargado de guiarnos hacia el plan y el propósito de Dios. Pero las esposas somos encargadas de ayudar a que eso se cumpla, de ayudar a cumplir el propósito y la visión de Dios para nuestra casa y para nuestros hijos. Ellos están puestos para dar dirección, ellos están puestos para dar guía, esa dirección y ese propósito y esa visión que viene del Padre, pero nosotros estamos puestas para ayudarlos a cumplir esa visión y ese propósito para nuestros hogares. Sí, por eso Dios dijo, voy a hacerles una ayuda adecuada. No somos un papel secundario y no es que nosotros estemos detrás de nuestros esposos, sino somos esas ayudas adecuadas para alcanzar a cumplir el propósito y la visión de Dios para nuestra casa, para nuestros hijos y para nuestra familia. El siguiente punto que vamos a ver es respetar al esposo. Y esto a veces se vuelve complicado, sobre todo cuando hay discusiones y cuando hay conflictos. Respetar al esposo. Efesios capítulo 5, versículo 33 dice, por eso les repito, cada hombre debe de amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe de respetar a su marido. ¿Y qué significa respetar? El hombre dice que debe de amar y nosotras también debemos amar, pero también debemos de respetar a nuestro esposo. ¿Y cómo lo podemos respetar? Honrándolo con nuestras palabras, honrándolo con nuestra conducta, honrándolo en lo que él está soñando, en lo que él está anhelando, en lo que él está opinando, en sus proyectos, en sus decisiones. Y a veces queremos hacer
lo que nosotros pensamos o lo que nosotros decimos. Pero la verdad es que si es un hombre que ama a Dios y es un hombre que busca a Dios, Dios le ha dado una visión y tal vez Dios le dice hacia la izquierda y nosotros tenemos que aprender a respetar esa decisión y apoyar esa decisión. A veces queremos hacer nuestra voluntad y no apoyamos la decisión que tomó o no apoyamos el proyecto que está emprendiendo o no estamos apoyando su opinión. Pero nosotros debemos aprender a respetar, a apoyar, a ayudar esa decisión, ese proyecto, ese sueño o ese anhelo. Y creo que aquí también entra la palabra honra. Cuando nosotros dejamos de respetar, de admirar a nuestros esposos, pues hay una falta de honra y también su hombría se lastima. Por eso es importante que nosotros los honremos, los respetemos, los admiremos, los elogiemos y que ellos sepan que de parte de nosotras hay una honra para ellos y hay un respeto y hay una admiración para ellos. Vamos a leer, bueno, voy a pasar voy a seguir en este punto, pero quiero que leamos 2 de Samuel capítulo 6, versículo 20. Y esta es una historia que nos habla de una gran falta de respeto que cometió una mujer hacia un hombre de Dios. Quiero que podamos leerlo y si alguien me ayuda a leerlo, porque esta historia habla de una gran falta de respeto y esto es lo que Dios no quiere para nuestras vidas y es lo que no debemos de permitir que se instale en nuestro corazón y se instale en nuestros hogares. ¿Quieres que lo lea? Sí, por favor, Adolfo, gracias. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». Leí la Reina Valera. ¿Quieres que lea la Nueva Traducción Viviente también? Está bien, está bien. Ahí dice, hasta ahí dice, ¿verdad? Sí. ¿Quieres que lea el 21? Vulgar. ¿Me puedes seguir leyendo hasta el 23, por favor? Sí. Entonces David respondió a Mical: «Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de los criados de quienes has hablado». Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Qué tremenda consecuencia tuvo Mical por haberse burlado, por haber deshonrado, por haber cometido una gran falta de respeto hacia su esposo. Dice que nunca jamás tuvo hijos. Y la verdad es que cuando nosotros no honramos, cuando nosotros no respetamos, digo, ella tuvo una gran consecuencia por esto, por una rebeldía que había en su corazón, y esto nos habla de una obstinación y de una rebeldía que había en su corazón. Ella se avergonzó de cómo David estaba bailando ahí enfrente de toda la gente y cómo se estaba gozando, y ella se avergonzó de su esposo, lo deshonró y se burló de él. Y aquí vemos varios puntos. Lo menospreció. ¿Qué otro punto ven aquí? Quisiera que ustedes también participen y me puedan decir, ¿hubo burla, hubo deshonra, hubo menosprecio? ¿Qué otra cosa hubo aquí de parte de Mical hacia su esposo? Se avergonzó. Se avergonzó. ¿Qué más hubo? Humillación. Humillación, sí. Dentro del corazón de ella, la verdad es que había menosprecio y sí lo humilló, se burló de él. ¿Qué más hubo? Y pues el punto que estamos viendo, una gran falta de respeto hacia su esposo.
Y si nosotras permitimos que se instale el menosprecio, que se instale la burla, que se instale la falta de respeto, va a haber consecuencias que no van a bendecir nuestros matrimonios, que no van a bendecir nuestra casa y que no van a bendecir a nuestros hijos. Si nosotros permitimos la burla, la deshonra, la falta de respeto, no vamos a ver la bendición de Dios, porque Dios se agrada cuando nosotros respetamos y honramos a nuestros esposos. ¿Cómo puede ser una falta de respeto? La manera en la que le hablo. Yo he visto a muchas mujeres, bueno, a varias mujeres, cómo se dirigen hacia su esposo y de su boca lo que sale a lo mejor no es maldición y no es groserías, o a lo mejor no son etiquetas, pero la forma y la actitud con que le hablan es una actitud de menosprecio y de una falta de respeto y de una falta de honra. Y la verdad es que tenemos que aprender, y aunque nos cueste trabajo, Dios nos está hablando y nos está diciendo que cuando hay falta de respeto, que cuando hay menosprecio, que cuando hay orgullo en nuestro corazón, cuando hay amargura, y yo permito que esto se instale en mi hogar, que eso se instale en mi corazón, que eso se instale en mi casa, no voy a ver la bendición de Dios, porque esto va a estropear que yo vea la bendición de Dios en mi casa y en mi hogar. Así que no debemos de dejar que el orgullo, la falta de respeto, la deshonra, el menosprecio se instale en nuestros hogares. Dios nos habla y nos dice que debemos de respetar y de honrar a nuestros esposos. ¿Y cómo mostramos ese respeto? Con nuestras palabras y cuando estamos hablando, cómo nos dirigimos a él y con nuestras acciones. ¿Cómo puedo mostrarle yo respeto, admiración, honra a mi esposo? Con mis palabras y con mis acciones. Cuando hay falta de respeto, cuando hay menosprecio, también estoy pisoteando la hombría, estoy pisoteando y también estoy a lo mejor hasta transgrediendo un manto que hay sobre él, porque él es el sacerdote de la casa, él es el sacerdote del hogar, y hay una unción y hay un manto sobre nuestros esposos, y debemos de honrar ese manto y debemos de respetar ese manto, debemos de respetar esa unción que hay sobre ellos. Y a mí me impacta, la verdad, la manera en que Milca se dirige hacia David, porque me impacta que aquí en el versículo 20, al final dice: qué distinguido se veía hoy el rey de Israel exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría un cualquiera, una persona vulgar. Imagínate la manera en que se está dirigiendo a su esposo. O sea, está comparándolo con una persona vulgar, con una persona corriente. Aquí yo lo que puedo ver en el corazón de ella es como que había un menosprecio y un odio hacia él. O sea, ni actuó ni habló de una manera honrada ni de una manera respetable, sino al contrario, con burla y con menosprecio. Si yo permito eso, Efesios capítulo 5, versículo 33, es el que leímos hace rato, Fabi. Si yo permito si yo permito que eso se instale en mi casa y en mi corazón, le estoy abriendo puertas al enemigo y le estoy dando autoridad al diablo. Si yo permito el menosprecio, la falta de respeto y la deshonra en mi casa, Dios no se agrada y no puedo ver la bendición sobre eso. Cuando tu esposo esté emprendiendo un proyecto, no te burles. Apóyalo, bendícelo, ora por él, respétalo, ayúdalo. Cuando tu esposo sueñe y esté soñando con hacer algo, con emprender algo, respeta el sueño que tiene y no te burles ni lo menosprecies, porque ese sueño puede venir directamente del corazón de Dios. Cuando tu esposo tenga un proyecto, cuando mi esposo tenga un proyecto, lo que yo debo de hacer es apoyarlo, porque somos un equipo y porque juntos podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero si estamos divididos, la Biblia nos enseña que una casa dividida no puede prevalecer. Una casa dividida no puede permanecer. Una casa dividida
¿Quién está ahí en medio de la división? ¿Y quién está posicionado en una casa dividida? El enemigo. Pues el enemigo, ¿verdad? Si la casa está dividida, el único que está operando ese hogar, el único que está operando ahí es el diablo. Y por eso no puedo ver la bendición en mi economía, y por eso no puedo ver la bendición en mis hijos, y por eso no puedo ver la bendición en mi despensa, en mi alacena, en mi casa, en mi coche. No puedo ver la bendición porque hay algo que está estropeando, hay algo que está estorbando. Y tengo que desarraigarlo, tengo que sacarlo, porque Dios no se agrada de eso. Y yo sé que a lo mejor esto nos puede confrontar, pero no podemos permitir que esto se albergue en nuestros corazones. Vamos a leer Proverbios 31, versículo 23. Dice, su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo. Una mujer que respeta y que honra a su esposo y que es esa ayuda adecuada, que se está desarrollando como esa ayuda adecuada, hace y ayuda a que su esposo se convierta en un líder, no solo de su casa, sino un líder porque hay gente que va a querer seguirlo, hay gente que va a querer imitarlo, hay gente que se va a identificar con él y no solo se vuelve un líder de la casa, sino se vuelve un líder del lugar, un líder con la gente que lo está rodeando, pero alguien que es menospreciado, que se burla de él, pues entonces no es bien conocido, como dice Proverbios 31, 23, y no está siendo ese líder. ¿Por qué? Porque a lo mejor está estorbando y está estropeando la actitud de la esposa, esa deshonra, ese menosprecio, y así como acabamos de ver cómo hizo Milca esa burla, y no debemos de permitir que eso se albergue en nuestras casas. El siguiente punto es, sujétate a la autoridad de tu esposo. Yo sé que esto puede a veces ser complicado, o yo sé que esto a veces puede ser difícil o nos puede costar trabajo, sobre todo cuando a lo mejor tú eres muy emprendedora o desde soltera trabajabas y ganabas tu dinero y te comprabas tus cosas. Y eso a lo mejor ya en el matrimonio se vuelve difícil porque dice, sujétate a la autoridad de tu esposo. Cuando hay mujeres que son demasiado independientes y se casan, a veces les es difícil sujetarse a la autoridad de su esposo. Pero la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros nos sujetamos a la autoridad de nuestro esposo, entonces la bendición de Dios está ahí y Dios se agrada con eso. Yo sé que puede a lo mejor, puedes no estar de acuerdo o te puede costar trabajo. Si no estás de acuerdo, te quiero decir que lo siento mucho porque yo no escribí la Biblia. Entonces, solo es obedecer y te estoy enseñando en esta noche lo que dice la palabra de Dios. La decisión, si lo quieres hacer o no, es tuya. Pero yo quiero enseñarte lo que dice la palabra de Dios porque no puedo enseñarles otra cosa más que lo que dice la Biblia. Entonces, vamos a ver la sujeción a la autoridad de nuestros esposos. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24. ¿Quién puede leer esto, por favor? ¿Me pueden volver a repetir Efesios qué? Sí, Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24. Cambien la nueva traducción viviente, ¿no? Gracias. Ya está abierto el micrófono. ¿Alguien ya lo tiene para leerlo? Sí, yo lo tengo, pastora. Sí, gracias. 22 al 25. Dice... 22 al 24, perdón. 22 al 24. Sí, por favor. Para las esposas eso significa, sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia.
Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera, la esposa debe someterse en todo a su marido. Amén. Muchas gracias, Miguel. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice que las esposas nos debemos de someter a nuestros maridos, como él dice a su marido como al Señor. ¿De dónde viene la visión y el propósito? La visión y el propósito la da Dios y se la da al esposo. Entonces nosotros nos estamos sometiendo a una visión y a un propósito que viene del Padre. Nos estamos sometiendo a una visión y a un propósito que viene de parte de Dios, ha sido dado por Dios y ha sido dado para la cabeza del hogar, que es nuestro marido. ¿Qué pasa cuando nuestro esposo no está conectado al corazón de Dios? Por eso es importante que los hombres busquen al Señor, porque en Él pueden encontrar dirección, pueden encontrar guía. En Dios van a encontrar la visión y el propósito correcto para su familia. ¿Qué pasa cuando el esposo no está conectado a Cristo? ¿Qué pasa cuando el esposo no está sometido a Cristo? Pues entonces no hay una visión y un propósito correcto. Por eso es muy importante que los hombres, que son las cabezas del hogar, estén sometidos a Cristo, porque de Jesús viene la visión y el propósito. Y ha sido dado a nuestro esposo y nosotras nos vamos a someter a esa visión que ha sido dada por Dios. Nos vamos a sujetar a nuestro esposo. Nos vamos a someter a esa visión que ha sido dada por Dios. Y aquí compara, dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Aquí compara al esposo con Cristo y a la esposa con la iglesia. Y en el versículo 24 dice, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe de someterse en todo a su marido. Yo no te estoy diciendo que te pongas de tapete, ni que, o sea, yo no estoy diciendo eso, que te pongas de tapete y le aplaudas todo y estés consecuentándolo. Si no trabaja, si es alcohólico, yo no estoy diciendo eso. Estoy hablando de que tú te tienes que someter a una visión y a un propósito que ha sido dado por Dios y le ha sido dado a ellos. Entonces vamos a honrar esa autoridad y ese manto que hay sobre ellos. La Biblia nos enseña que debemos someternos los unos a los otros, pero el hombre es el que dirige el hogar, el hombre es el que dirige la casa y el que pone la visión y el propósito en el matrimonio y en la familia, esa visión y ese propósito que ha sido dado por Dios. Someterse no es algo que tengas que hacer completamente a ciegas, sino es algo que se hace con sabiduría para tener ese respaldo de Dios, para tener esa protección y esa bendición de Dios. Cuando las cosas están así, en este orden, como Dios se agrada, entonces vamos a ver la bendición de Dios en nuestras casas, el favor de Dios y el respaldo de Dios. ¿Quién me puede leer Colosenses capítulo 3, versículos 18 y 19? ¿Quieres que lo lea, pastora? Sí, gracias, Adolfo. Dame un segundo. Colosenses 3, 18 y 19. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Es la Reina Valera. Muchas gracias. Dice, esposas, sujétense a sus maridos. Esposas, haya esa sujeción en nuestros corazones, porque muchas veces podemos no estar de acuerdo y a lo mejor no lo decimos, o a lo mejor hacemos lo que se nos está pidiendo, pero dentro de nuestro corazón a lo mejor hay una rebeldía y no estamos de acuerdo y no queremos hacerlo. Y no se trata solo que lo hagamos de dientes para afuera, sino que también dentro de nuestro corazón haya esa honra y estemos aceptando la dirección
de nuestros maridos, de nuestros esposos, los escuchemos, como dije hace rato, los elogiemos, los admiremos y sobre todo honremos la dirección que ha sido dada por Dios, porque Dios se agrada en esto. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Si lo pueden leer, por favor, alguien. ¿Quieres que lo vuelva a leer? Sí, está bien, Adolfo, gracias. Primera de Pedro, versículo 3:1. Capítulo 3, 1. Sí. Sí. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Amén. ¿Ahí termina? Sí, ¿quieres que lea el 2? Considerando vuestra está bien. conducta casta y respetuosa. No, hasta ahí está bien. Sí. Cuando nosotros estamos sujetándonos y estamos sometiéndonos a nuestra autoridad, que es nuestro esposo en nuestra casa, cuando nosotros nos estamos sujetando y nos estamos sometiendo, yo me estoy metiendo a su cobertura y me estoy colocando bajo la protección de mi esposo. Honrarlo a él es honrar a Dios, porque Dios me lo está pidiendo. La palabra de Dios me está aconsejando que yo me someta, que yo me sujete. La palabra de Dios me está diciendo que me coloque bajo la protección. Es como cuando llueve muy fuerte y tú no sales sin paraguas a la calle si está lloviendo, ¿verdad? O solo que te quieras mojar. Si está lloviendo muy fuerte, lo que haces es que vas y tomas una sombrilla para que te cubra, para que te proteja. Esa protección la dan nuestros esposos. Y yo me coloco cuando me estoy sujetando y sometiendo, estoy colocándome bajo la protección de mi esposo y estoy honrando al Señor al someterme a mi esposo. Fíjate, algo que te quiero decir, que es este punto. La belleza de espíritu y la docilidad son valores apreciados por Dios. La belleza de mi carácter, la docilidad que yo tenga para con mi esposo, la docilidad que yo tenga para obedecer a mi esposo es apreciada por Dios. Dios la tiene en alta estima. Cuando yo soy dócil y me someto a mi esposo, Dios lo tiene en alta estima. Pero cuando yo me impongo y cuando no me quiero meter a esa cobertura, cuando no me quiero someter a lo que mi esposo está diciendo, pues es un principio de rebeldía. ¿Y de dónde viene la rebeldía? Del enemigo. Pues sí, ¿verdad? Es algo de las tinieblas. Es la desobediencia, la rebeldía, el usurpar un lugar porque no me corresponde a mí. Yo no soy la autoridad de la casa y yo estaría usurpando un lugar que no me corresponde. Si yo no me sujeto, si yo no me someto, si yo no obedezco a ese plan, ese propósito, esa visión que viene de parte de Dios y le ha sido dado a mi esposo, estoy tratando de usurpar un lugar que no me corresponde. Y el único que usurpa es el enemigo. Y es un principio de rebeldía y es un principio del reino de las tinieblas. Porque el único que es usurpador es el diablo. Y cuando yo estoy tratando de usurpar y de tomar un lugar que no me corresponde, pues la verdad es que te estás equivocando. Y de verdad yo te invito a que si ha sucedido esto en tu corazón, analices tu corazón y veas qué hay ahí. Porque Dios nos da roles a cada uno. Le da un rol al esposo, le da un rol a la esposa. Y veo ahora en la sociedad muchas familias que los roles están invertidos. La mujer se sale a trabajar, a mantener el hogar y el esposo se queda a cocinar y a cuidar a los niños. Y ahí los lugares están al revés.
están tratando de usurpar un lugar que no les corresponde y están tratando de hacer un diseño que no tienen, porque Dios ya no nos dio un diseño, Dios ya nos dio un orden. Entonces vivamos en el orden que Dios nos da. Si tú quieres ver la bendición de Dios en tu casa, vive el orden que Dios te da. Vive lo que Dios dice. Si tú tratas de usurpar un lugar que no te corresponde, pues es un principio del reino de las tinieblas. La rebeldía es un principio del reino de las tinieblas. Las hijas de Dios debemos de vivir en obediencia. Y dice la palabra de Dios que Él se agrada con la belleza del carácter y la docilidad del corazón. ¿Qué es dócil? ¿Quién me puede dar un ejemplo de alguien que es dócil? ¿O quién me quiere decir qué significa la palabra dócil? ¿Podría ser alguien sutil, alguien que se deja moldear? ¿Docilidad? Sí. Alguien manso. Alguien manso. Denme un ejemplo de docilidad. Pues yo. Pues sí. Humilde. Pero Humildad. denme un ejemplo, no un sinónimo, un ejemplo de dócil. Alguien que se deja enseñar, que se deja llevar o que se deja enseñar. Denme un ejemplo, por ejemplo, Moldeable, ¿no? alguien que es moldeable, de alguna situación que ustedes hayan vivido y hayan sido dóciles en ese momento. Pues también es ser obediente. Sí, tiene que ver con obediencia. ¿Quién ha vivido una situación que dices, bueno, tengo que, o tú eres así, tienes el corazón así, eres dócil? Puede ser que en alguna como pelea o disgusto que se tenga, o sea, como el ser prudente y decir, bueno, ya, o sea, voy a dejar de discutir y está bien, o sea, más bien como darle la razón, no dándole el avión, sino como decir, bueno, ¿no? Sí, Yo tengo un ejemplo, Pau. sí, a ver, Marilau, cuéntame. Yo he trabajado mucho en esta parte de ser dócil, Sí. porque soy muy independiente, muy aguerrida, etc. Y a veces, cuando Omar me dice, voy a poner un ejemplo en tema a lo mejor de dinero, o sabes que este coche no, porque pues este coche a lo mejor es más alto de lo que podemos pagar, ¿no? Entonces ahí es como mujer, si tu cabeza y tu marido te lo está diciendo y no lo haces, no serías dócil, ¿no? No te estás como sujetando a lo que él en la visión, en su presupuesto, ¿no? Lo que nos decía Memo en la parte de las ES, ¿no? No te estás sujetando ni en el espíritu, ni en lo emocional, ni en la parte económica. Entonces, si no lo haces, pues puede venir como una consecuencia en la economía, ¿no? Si digo, no, pues yo me lo compro, y digo, a mí me pasó, o sea, no fui dócil, y no es un ejemplo como en positivo, pero en ejemplo, ¿no? Omar me decía, vamos a comprar otro coche. Y yo, no, yo quiero esa camioneta porque todo el mundo la tiene, yo la quiero, ¿no? Y al final, pues no era el propósito y yo no fui dócil, ¿no? Entonces, con esa camioneta al final del día la terminamos vendiendo. Entonces, si en otro momento yo hubiera escuchado a mi esposo y hubiera sido dócil y me hubiera sujetado a lo que él me decía, es que este es el presupuesto, pues otra cosa hubiera sido. Pero después de este curso ya vamos a ser muy dóciles todas las mujeres. Muchas gracias, Marilau. Creo que es un muy buen ejemplo. Y la verdad es que eso es algo que Dios admira y que Dios se agrada en cuanto nosotras somos dóciles a algo que Dios está poniendo en el corazón de nuestro esposo y nuestro esposo nos está dando esa dirección y estamos siendo dóciles a lo que está viniendo de parte de Dios y está siendo manifestado de parte de Dios a través de nuestros esposos.
Y la verdad es que Dios admira y dice la palabra de Dios que son valores apreciados por Dios, la docilidad. Pero cuando hay dureza de corazón, cuando hay esa falta de docilidad, esa falta de humildad, nos enfrentamos a consecuencias que a veces son muy graves o nos llevan a problemas muy difíciles de resolver. Entonces, en este capítulo, en este versículo que acabamos de ver, Dios nos habla a que tengamos belleza de carácter y docilidad en nuestros corazones. Alguien dócil es que se deja enseñar, que se deja guiar, que se deja moldear, que es obediente. Eso es una persona dócil. Y vamos a ver Proverbios 31. Yo creo que es de mis capítulos favoritos de la Biblia porque nos habla acerca de la mujer virtuosa. Y es Proverbios 31, dice cosas muy, muy lindas acerca de la mujer virtuosa. Y con este punto vamos a estar terminando. Y quiero que leamos a partir del versículo 11. Vamos a leer Proverbios 31, capítulo 11. Otra vez ya me equivoqué. Proverbios capítulo 31, versículo 11 al 18. ¿Quién me quiere leer? A ver, bueno, dice. ¿Del 11 al qué, pastora? 18. Sí, versículos del 11 al 18. Dice, su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Va a inspeccionar un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Muchas gracias, Mari. Muchísimas gracias. Ahora en este punto quisiera que tú te hagas un autoexamen, esposas, te hagas un autoanálisis de todas las características que dice acerca de la mujer virtuosa y en lugar que pongamos la mujer virtuosa vas a poner Paulina, Marilaura, Damaris, ¿quién más está aquí? Mayra, ¿quién más está aquí que es casada? Laurita, ¿quién más me falta? Y pongas ahí tu nombre y te hagas un autoanálisis de todas las características que dice Proverbios 31. Y si quieres ir más profundo, le dices a tu esposo que te haga el análisis. Como yo lo hice con mi esposo. Entonces, la primera característica, eres digna de confianza. Eres una persona a quien puedes contarle tus cosas y sabe que no las vas a hablar, que no las vas a decir, que no vas a hacer un chisme de ello. Eres digna de confianza. Tu esposo puede abrir su corazón contigo y se siente en la libertad de abrirlo porque sabe que eres su mejor amiga y que en lugar de atropellarlo, que en lugar de juzgarlo, que en lugar de criticarlo, tú lo vas a bendecir y vas a saber honrar y respetar lo que él está hablando y lo que él está diciendo. Entonces, primer característica, ¿eres digna de confianza? Pregúntate tú, ¿eres digna de confianza? Segunda característica, ¿estás enriqueciendo a tu esposo? Como vimos en este punto hace ratito, que dice que es una mujer que ayuda a que su esposo sea un líder, y no solo de su casa, sino de la gente que lo rodea. Enriquece a su esposo. Punto 3.
le hace bien y no mal todos los días de su vida. Eres una persona que habla bendición, eres una esposa que no estás atando con tus palabras, que tal vez tu esposo tiene defectos, pero tú no lo estás etiquetando todo el tiempo con esos defectos y tus palabras no lo están atando a lo mejor a sus defectos, sino estás hablando bendición sobre él y le estás haciendo bien y no mal. 4, eres emprendedora. Dice que aquí, en el versículo 12, quiero hacer un paréntesis porque dice, ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. Nos está hablando de una mujer que es emprendedora, pero no solo eso, sino va mucho más profundo porque nos está hablando acerca de la pureza de Jesús. Y esto es lo más bonito. Dice lana y lino. La lana y el lino nos habla acerca de la pureza de Jesús. Y la pureza de Jesús nos habla de cuánta relación y cuánta intimidad estás teniendo tú con Dios. A esto se está refiriendo la palabra de Dios. Cuánta intimidad y cuánto estás conociendo el corazón de Dios. Esto es la pureza de Jesús. Aparte de que eres emprendedora, y quisiera que te preguntaras esto: ¿cuánto estoy buscando al Señor y cuál es mi nivel de intimidad con Jesús? Porque esto es la lana y el lino, la pureza de Jesús. Y después dice, es como un barco mercante que trae su alimento desde lejos. O sea que eres una mujer precavida, no eres una mujer necia que es despilfarradora, que es imprudente, que todo se le descompone, que... Bueno, yo les voy a contar algo. Mi lavadora se descompuso, pero yo no fui la culpable, le cayó un rayo. Pero hay mujeres que todo se le descomponen porque son muy descuidadas, son muy despilfarradoras, no sé si tiene que ver con que creen que todo lo pueden comprar y entonces no cuidan las cosas y ya rayaron su camioneta y ya se les descompuso la licuadora y gastan dinero en cosas que son innecesarias. Entonces, yo les cuento este testimonio de mi lavadora, pero yo no fui la culpable. Ahí sí hubo una lluvia terrible, le cayó un rayo y la lavadora quedó fulminada y no funcionó. Entonces, no es que te pasen accidentes así, sino hay mujeres verdaderamente que derrochan, que son descuidadas, que todo lo que agarran con sus manos lo destruyen porque no cuidan las cosas. Y aquí la Biblia nos menciona que somos precavidas, que somos cuidadosas, que somos atentas, que somos buenas administradoras, que aun cuando nuestro esposo nos da a lo mejor el gasto de la semana, no nos lo gastamos todo, sino a lo mejor tú hasta guardas un poquito porque dices, voy a tener la precaución de guardar 100 pesos a la semana, por si algo sucede, aquí tengo este respaldo. A eso se está refiriendo la Biblia. El punto 6, cuida desde la mañana a su esposo y a sus hijos. Tiene el cuidado, tiene la atención, ora por ellos, está al pendiente de la comida, estás al pendiente, no solo de lo natural, sino también de lo espiritual. Estás cuidando, así como cuando llueve bien fuerte en las noches, yo no sé si ustedes lo hacen, pero seguramente sí, todas las que somos mamás somos las últimas en dormirnos, porque llueva o no llueva, sí o no vas a cerrar la ventana del cuarto de tus hijos y se te olvidó que también está abierta la cocina y aunque ya estás parada, aunque ya estás dormida, te tienes que parar. Así como cierras las ventanas en todo lo natural, también cierras las ventanas en todo lo espiritual. Eres cuidadosa no solo con lo natural, sino también en lo espiritual. 7, es líder de sus empleados, sabes liderar con sabiduría a la gente que te sirve y sabes ser misericordiosa también con la gente que te sirve. 8, es empresaria, inspecciona el campo, lo compra y genera ganancias. Esta es una cualidad de lo que habla Proverbios 31, de la mujer virtuosa.
Característica 9, eres fuerte y llena de energía y muy trabajadora. A mí me da risa porque mi esposo siempre me dice, ¿tú a qué hora te apagas? Es que todo el día estás haciendo miles de cosas y llega la noche y sigues y no te apagas. Y es que la verdad así somos las mujeres, tenemos mucha energía, somos trabajadoras, siempre estamos viendo en qué podemos emprender. Entonces, esto también es una característica. Buena administradora, se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Característica 11, tiene tiempo para buscar a Dios y su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Y quiero también que busquemos aquí un versículo que nos habla acerca de la púrpura. A ver si ustedes lo encuentran primero que yo. No sé si está en los últimos versículos. Si lo encuentran, me dicen, porfis. Lo estoy buscando. ¿Alguien ya lo encontró? Es el versículo 22. Las colchas las cose ella misma y se viste de púrpura y lino fino. Y la púrpura representa la realeza. Eso es lo que representa la púrpura. El sacerdote representa la realeza de Jesús. Dice, y abajo dice, no tiene temor de la nieve. A ver si pueden encontrar ese versículo, que creo que está antes. Es el 21. El 21, sí, gracias. Dice, si nieva, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. O sea que sabemos que hay primaveras, que hay veranos en nuestras vidas, pero también va a haber inviernos. Y dice que la mujer virtuosa no tiene temor de los inviernos que podamos enfrentar. ¿Qué significará el invierno que nos está hablando aquí la Biblia? ¿Quién me puede decir qué representaría el invierno? Pues el tiempo, bueno, ¿qué será el tiempo sobre las personas? También pueden ser las dificultades. Las circunstancias. Exacto, eso es lo que representa el invierno. Dice, no tiene temor de la nieve. ¿Por qué? Porque cuando hay nieve, cuando hay inviernos, hay frío. Y eso significa que son temporadas difíciles, que son temporadas y circunstancias a lo mejor donde nos podemos enfrentar a dificultades, pero no tenemos miedo porque dice, si nieva, no tenemos de qué preocuparnos porque tenemos ropas dobles. ¿Y quién nos da ese ropaje doble? Dios. Dios, ¿verdad? Estamos revestidas doblemente por un ropaje real que viene del Padre. Y los inviernos de la vida esas ropas dobles son para los inviernos de la vida, para cuando vienen los malos momentos. Los malos momentos que pueden ser en nuestro matrimonio, los malos momentos que pueden ser con nuestros hijos, o las dificultades que tú puedas tener también como soltero. Y los problemas en el matrimonio no nos deben de separar. Aunque hay inviernos en el matrimonio, no nos debe de separar, sino al contrario, nos deben ayudar a madurar y a crecer. Eso es lo que hace cuando hay inviernos en nuestras vidas. Los problemas no nos separan, los problemas no nos vencen y no nos debemos de ver derrotados, sino nos ayudan a crecer y a madurar. Cuando hay inviernos en nuestro matrimonio, eso no quiere decir que debamos de tirar la toalla y dejar que venga una separación, sino hay inviernos en el matrimonio, entonces vamos a luchar, vamos a conquistar y vamos a creer que eso nos está ayudando a crecer como matrimonio y a madurar. El matrimonio es de las cosas más importantes y de las cosas que más yo creo que en el corazón de Dios, que Dios como Padre, porque es un diseño que Dios hizo, aprecia. Yo creo que es de las cosas más importantes para Dios
el matrimonio y la familia. El matrimonio es mucho más importante que cualquier cosa que tú puedas lograr en esta tierra. El matrimonio es mucho más importante que cualquier cosa que tú puedas lograr en esta tierra y es de las cosas más apreciadas por Dios. Vamos a terminar con este punto, con esto acabo, que ya me están correteando aquí el reloj. La mujer virtuosa enseña a sus hijos los mandamientos de Dios y no se le olvida darles una enseñanza espiritual. Como dije hace rato, no solo estás pendiente del cuidado natural, sino estás pendiente del cuidado espiritual. Lo que más va a marcar la vida de tus hijos es lo espiritual y lo emocional. Pero la mejor herencia que tú les puedes dejar a tus hijos es Jesucristo, es la palabra de Dios. Me acuerdo que mi abuelita siempre me decía que la mejor herencia que ella me podía dejar era la palabra de Dios y amar a Dios. Porque si tienen a Jesús y si tienen a Dios, se podrán encontrar con muchas dificultades, se podrán encontrar con muchas tribulaciones, pero van a saber que el favor de Dios está con ellos y van a saber que Dios nunca los deja. La mejor herencia que les puedes dejar a tus hijos es amar a Dios y es conocer el corazón de Dios. Lo que más impacta la vida del ser humano es la parte emocional y la parte espiritual. Más que lo material, más que lo natural, más que lo terrenal que tú les puedas dejar, es la parte espiritual. Vamos a leer Tito, con este versículo vamos a terminar. Tito, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Y si me pueden leer, ¿qué dice? Esto anótalo si quieres, pero la mejor herencia que puedes dejar a tus generaciones es Jesús. ¿Quién puede leer Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5? Yo. Gracias, Joe. De manera similar, enseñan a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Muchas gracias, Joe. Amén. Aquí hablan las mujeres mayores y yo sé que aquí hay varias conectadas que también siguen siendo jóvenes, pero a lo mejor tú ya eres abuelita o estás a punto de ser abuela. Y aquí la Biblia dice que ustedes nos pueden enseñar a las más jóvenes y pueden ser líderes y darnos buenas enseñanzas. Aquí, como dice la palabra de Dios, nos pueden enseñar lo bueno. Son ejemplo para nuestras vidas. Las mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y amar a sus hijos y nos tienen que instruir a sus generaciones venideras en la palabra de Dios. Todas las mujeres, yo creo que todos los seres humanos necesitamos esa figura de liderazgo y las mujeres necesitan líderes mujeres que les enseñen a vivir vidas de acuerdo a los principios de Dios, a llevar vidas santas y agradables, a ser llenas de sabiduría y a honrar a Dios Padre y a honrar la palabra de Dios. Y todas las mujeres aquí que ya son abuelitas, pues tienen esta encomienda que les da Dios, no se las doy yo, sino viene directamente del corazón de Dios.